Nos encontramos en el final del capítulo 10 del Evangelio según Lucas, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos ante nosotros una pequeña historia muy cortita, quizá incluso podríamos decir que lo más importante se cierra en una sola frase al final, pero creo que esa frase o este acontecimiento que se nos narra aquí podemos sacarle mucho jugo o muchas ideas o pensamientos para nuestras propias vidas y situaciones, sea que algunos de nosotros seamos creyentes y otros no seamos creyentes. Así que antes de que yo haga una pequeña introducción del contexto y veamos algunos puntos, yo lo que quiero es que os imaginéis en este momento que estuvierais en esa mesa, alrededor de la mesa, sentados. Os podéis, bueno, no sentados, quizás reclinados, porque en aquel tiempo no se sentaban, parece ser. Así que está el Señor Jesús que va de camino, no se sabe dónde, y que de pronto para en esta aldea, pueblo o ciudad, y entonces tienen una comida donde son invitados y podemos ver la escena de jaleo. No sabemos qué tipo de comida se le estaba ofreciendo, seguramente era lo mejor de la casa porque estaba allí nuestro Señor, y lo que nos da el ambiente que eran discípulos, seguidores de Jesús, están ofreciendo lo mejor. Que seguramente algunos invitados precisos son los que estaban en esa mesa, reclinados, disfrutando de conversaciones, y ciertamente tendremos que decir que las conversaciones que se estaban trayendo allí serían espirituales. Nuestro Señor Jesús no hablaba de cosas banales y superficiales. Así que había una profundidad donde la gente quedaría asombrada de las cosas que nuestro Señor Jesús en esa escena y en ese momento están trayendo. Hay gente a nuestro alrededor que nos observa y que observa todo lo que está ocurriendo y escucha todo lo que se está diciendo. Y entre medias de ese grupo de gente, en ese espacio abierto o cerrado, estarías tú. Y serías no solamente testigo, sino quizá también participante, y te tendrías que preguntar ahora cuál sería tu reacción, cuál sería tu actitud en medio de esa escena posible, que seguramente se repetía una y otra vez en los diferentes pueblos o aldeas donde nuestro Señor Jesucristo se acercaba a presentar el reino de los cielos. Lo que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas es una especie de intromisión, es decir, está hablando de otras cosas. Recordáis que nuestro capítulo comenzaba con los 72 que fueron enviados a llevar el Evangelio. Esa es quizá la parte que nos introduce en cosas importantes. Asombraros por todo lo que está ocurriendo, pero mayor asombro será que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos, y eso nos da ideas sorprendentes. Están ocurriendo otra serie de cosas que tenemos a lo largo del camino o del texto, y ahora nos acerca a esta escena. Ya no es un mensaje, un samaritano iba por el camino y entonces ocurrió aquello u otro, o no nos está hablando de qué es lo que dice la ley acerca de salvación, de uno que estaba preguntando cómo puedo ser yo salvo o entrar en el reino de los cielos. No, sencillamente es una escena. Es una escena muy sencilla y casi muy familiar. La cuestión que nos preguntamos es cuándo, quiénes, cómo se hacía esta escena, porque
con respecto a Marta, María y su hermano Lázaro, tenemos quizá más información en el Evangelio de Juan, que se nos describe también de estos personajes. Yo os animo, y no es una pérdida de tiempo, yo os animo que cuando vayáis a casa cojáis vuestras Biblias, vuestro Nuevo Testamento, e intentéis poner en orden estos acontecimientos donde son protagonistas Marta y María. Lázaro queda en segundo lugar, nunca vamos a escuchar su voz, pero vamos a ver que él está presente. Pero intentar poner todos los acontecimientos. Hay un pequeño lío y confusión para poder colocarlos. Si vais ahora, quizá no en este momento, pero si vosotros fuerais al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 1, nos está hablando de algo que todavía no ha acontecido. En el capítulo 12 nos está hablando acerca también de Marta y María, que son aquellas que por las cuales resurrección, y luego todavía, en el versículo 11 nos está hablando de lo que va a ocurrir o ya había ocurrido. Poner en orden. Primero estaría capítulo 12 y después estaría el capítulo 11. Pero Juan muda el orden. En otro caso también podemos ver que hay otros acontecimientos, otros de los evangelios que dicen hubo una mujer que lavaba los pies de Jesús y lo que nos resulta en el Evangelio de Juan es que era María la que lo estaba haciendo. Así que podemos imaginar dónde colocamos, qué historia es la que se repite. Ciertamente tenemos casi la certeza de que las mujeres que servían a Jesús, que estaban a su alrededor, en más de una ocasión ungieron, alabaron, lloraron, sintieron la obra del Señor Jesucristo, porque muchas mujeres seguían a Jesús en su camino, ¿no?, hacia Jerusalén. Así que podemos imaginar que estas dos mujeres y su hermano un día conocieron al Señor y que entendieron el Evangelio, que una de las reacciones fue invitarles. No deberían de ser muy pobres, porque el perfume que después nos va a decir que lo pusieron a los pies de Jesús era de gran precio. Así que serían de familia pudiente. Nos da a entender los textos que quizá Marta podría ser la mayor, porque es la que nos dice que tenía su casa, pero claro, en el momento las mujeres no podrían tener con tanta facilidad la casa, pasaría a los hijos, pero a lo mejor lo que nos estaba hablando queremos entender que era viuda, en fin, nos podemos imaginar ciertas cosas, pero el gran acontecimiento es que en cierto momento se le anuncia a nuestro Señor Jesús en su gira que Lázaro está a punto de morir, al que amas. Y entonces nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo no solamente fue por cierto lugar e dijo algo que hizo convertirse a Marta y a María y a Lázaro, sino que había un afecto personal y cercano acerca de estos hermanos y de esta familia, de esta situación. Nuestro Señor Jesucristo no simplemente fue un mensajero insensible, sino todo lo contrario, cercano. Se sentaba con los niños, los cogía en brazos, hablaba con las mujeres, incluso aun cuando fueran adúlteras. Podías incluso buscar a discípulos que eran grandes pecadores, como pudiera ser Mateo, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver la acción. No sabemos, por tanto, dónde colocar, pero Lucas considera que es importante que en su Evangelio se encuentren estas líneas. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y allí estaba, en la casa de Marta y María. Y seguramente también presente, ¿por qué no?, Lázaro. Y Lucas nos dice, esto es importante, esto es interesante, por eso está inspirado, por eso lo tenemos en la Biblia, porque es inspiración del Espíritu. Y nosotros deberíamos de considerar por qué razones y qué es lo que me dice a ti y a mí este texto, estas circunstancias. Así que nosotros miramos la escena y vemos
estamos allí presentes, que Marta, una de las hermanas, quizá la mayor, como hemos dicho, está muy ajetreada preparando los detalles, las comidas, los sillones o las sillas que pudieran sentarse, en fin, acomodando con cojines, si es que se sentaban en cojines. Y la podemos sentir que está como un poco alterada, porque hay mucha gente, hay mucho trabajo, hay mucha tarea que hacer. Su hermana es un poco, está allí más tranquila, sentada a los pies de Jesús. Sabemos por los textos que María era de otro talante, de otro carácter. Si leéis el libro de Pilar sobre las mujeres del Nuevo Testamento, un día lo leeréis, ella nos dice que esta mujer siempre que aparece está a los pies de Jesús. Cuando en esta escena nos dice que estaba a los pies de Jesús escuchando, y cuando va a ungir los pies de Jesús, y luego cuando su hermano muere, corre y se inclina y se pone a los pies de Jesús. Así que podemos ver la sencillez, la actitud emocional de María. No me voy a entretener yo ahora a preparar el queso y preparar el pan y preparar el vino en este momento. A mí lo que me interesa es estar escuchando estas cosas. Es interesante porque en aquella época no era aceptable que las mujeres se sentaran con los hombres y estuvieran de la misma manera y al mismo nivel que los hombres. Pero aquí ya nos está dando que Lucas, que es quizá el que más énfasis da a las mujeres, le cita más a las mujeres y el contexto con el Señor Jesucristo, nos dice, he aquí que Marta está haciendo la tarea y María está escuchando. Una mujer que tenga deseos y sentimientos espirituales, que estuviera allí quizá con fariseos o con escribas o con los discípulos y que la podamos ver como una más sentada escuchando. Con razón luego nos va a decir Pablo y nos va a recordar, el Evangelio ha quitado todas las diferencias. Cuando estamos en el Señor Jesucristo ni hay hombres, ni mujeres, ni judíos, ni gentiles, ni siervos, ni dueños o amos. Y aquí tenemos estas dos actitudes. Ahora bien, lo que tenemos que tener claro es que nuestro Señor Jesucristo no está diciendo Marta está haciendo muy mal en dedicarse a las cosas de la casa y atender a las personas que están allí presentes. Parece que está más interesada en el orden, en la actividad, y que María está más interesada en aprender y en conocer, en disfrutar de la voz y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Parece que Marta está más fría a las cosas espirituales, a la hora de expresarse, y que María es más emocional, más apasionada por estas cosas. En realidad, lo que tendríamos que decir es que la pasión por el Señor Jesucristo se manifiesta de maneras diferentes. Y los que estamos aquí somos muy distintos a la hora de acercarnos o de tratar con nuestro Señor Jesucristo, aun cuando ya no lo podemos tocar ni lo podemos abrazar, pero a la hora de venir ante el Señor Jesucristo, algunos tenemos la intención de hacer cosas, del activismo, de la actividad, de que podamos servir a otros, de que podamos atender, de que podamos ser hospitalarios. Y en cambio otros pues somos más deseosos de pasar más tiempo en oración, en comunión, en estudio de la palabra, etc. La Escritura ni anima una cosa para desanimar a la otra. No está diciendo que una de las dos partes sea incorrecta. No podemos leer en las palabras diciendo, Marta, estás haciendo muy mal. No deberías de estar ocupada, lo que deberías de estar sentada con tu hermana aquí escuchando lo que yo tengo que decir. No son estas las palabras que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Así que, si tú eres de las personas que le gusta estudiar la Biblia, hablar del Señor, pasar tiempo en oración, no critiques a tus hermanos que están en la actividad, que están en movimiento, sea evangelismo, sea hospitalidad, sea del servicio, de cualquier otro asunto o forma. Pero tampoco a aquellos que estéis en el servicio, que tengáis que estar haciendo cosas, tendréis que juzgar o criticar a aquellos que tienen amor por la palabra. Creo que
que en la sala donde está Marta y María y todos los demás es necesario todas esas actividades. Que necesitamos acercarnos a Cristo con un deseo de servir, pero también con un deseo de aprender. Que quizá tengamos que aprender, como ahora lo vamos a ver, nivelar esas diferentes situaciones. Que son importantes el equilibrio en estas dos cosas. Que lo que nosotros necesitamos es tener quizá mucho de María, pero también algo de Marta, ¿de acuerdo? Así que aquí está. Hay una multitud de matices que podíamos tratar y que debemos de respetar los unos a los otros, entre las Martas y las Marías. Lo que sí tendremos que tener claro en todo esto, y en el contexto en el que encontramos, en segundo lugar, es la importancia de las prioridades en nuestras vidas. Es muy importante como creyentes, como discípulos del Señor Jesucristo, que tengáis en orden vuestras prioridades. Porque esto es lo que va a dar la línea adecuada en nuestra vida cristiana. Por supuesto, vamos a dar a entender que aquí no hay ningún tipo de pereza espiritual o de dejadez. Vamos a suponer que todos nosotros queremos estar con Jesús, queremos entender las cosas, queremos aprender y queremos servir. Desgraciadamente esto no es la realidad en la que nos movemos. Que hay mucha gente que se desentiende, que se conforma con un poquitín de salsa espiritual en sus vidas y que luego el resto hacen lo que bien les viene en gana. Ahora vamos a suponer que todos nosotros queremos estar en aquel lugar. Queremos estar en aquella sala, queremos estar cerca del Señor Jesucristo, queremos ser parte de los discípulos. Pero debemos de tener en claro las prioridades. Y las prioridades primero son las espirituales. Y las espirituales se quiere referir con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Dice así: hay una sola cosa que es necesaria. Y esa sola cosa que es necesaria, por supuesto, se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al Evangelio, se está refiriendo al mensaje, se está refiriendo a las cosas espirituales. Esto es esencial en nuestras vidas. Y esencial en nuestras vidas como creyentes, como discípulos del Señor. La buena parte, que aquí entendemos que es Cristo, que es el Evangelio, que son las enseñanzas, y que ahora las enseñanzas las tenemos en las Escrituras, los asuntos del alma es lo que nosotros tenemos que poner en primer lugar. Si nuestra comunión con el Señor Jesús no es real, si no es cercana, si no está en primer lugar, las demás cosas no van a funcionar de la manera correcta. En otras palabras, cada vez que nosotros nos levantamos para empezar el nuevo día, o cada vez que nosotros vamos a hacer cualquier tipo de asunto, sea asuntos familiares, del cuidado de los hijos o de los familiares, ya sea salir a la calle, al trabajo o con los asuntos económicos que nos afectan, lo primero que tenemos que ver es: ¿estoy bien con el Señor? ¿Estoy bien con Jesús? ¿Me he empapado de la palabra? ¿Me he alimentado bien? ¿Estoy bien espiritualmente? Lo primero que es que hagamos todas las cosas en y para el nombre del Señor. Esta es la prioridad. Si tú en tu vida tienes que hacer algo, aun cuando sea correcto, pero ese algo está en primer lugar antes que nuestro Señor Jesucristo, entonces nos vamos a encontrar con un problema. Las prioridades en nuestra vida cristiana, y cada uno tiene que analizar sus 4 o 5 prioridades principales en su vida, las tiene que tener claras. Primero es el Señor y la comunión con Él, y aprender de su palabra, y alimentar a nuestro espíritu, y fortalecer nuestra fe, y caminar en santidad. Y después las demás cosas serán añadidas. Los asuntos terrenales. No hay problema, como hemos estado diciendo, en que dediquemos nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en los asuntos que son terrenales. Hay que cuidar de la familia. Por supuesto que sí. Que tenemos que proveer para nuestra casa de manera adecuada. Que tenemos que pensar y meditar acerca de la economía que está entrando en nuestras casas. De la hospitalidad que tenemos que ofrecer a nuestros hermanos y a nuestros amigos.
de las implicaciones que tiene que tener en el barrio, en la sociedad en la que se está moviendo. Por supuesto que todas estas cosas son buenas, son importantes, son necesarias, pero deben de estar en el segundo lugar. Es más, incluso alguno puede estar pensando en su corazón, mi prioridad es dar testimonio, mi prioridad es comunicar el Evangelio, mi prioridad es animar a la gente a la iglesia. Todo esto son importantes, por supuesto que sí. Es necesario que Marta atienda a toda la gente que está en casa, aparte de nuestro Señor Jesús. Pero eso debe de estar en segundo lugar. Si no estás bien en las cosas primeras para tu propio corazón y para tu propia vida, las demás cosas se van a tambalear. Jesús no dice que María estuviera mal espiritualmente, pero si cambiamos el orden, a lo mejor lo que nosotros podíamos convertir el cristianismo en un monasterio. Es decir, voy a dedicar, este es el problema que hoy hay más en día, de poder abandonar y poder dejar todas las cosas que son de actividad, de comportamiento, que está a nuestro alrededor, y dedicarnos únicamente al Señor. En más de una ocasión, y lo repetiré muchas veces porque es gracioso, pero es triste, que me ocurría a mí hace mucho tiempo en Cuenca, donde venían unos hermanos que yo apreciaba, y ellos me decían, estos hermanos, estamos pasando un tiempo fenomenal de oración en un pequeño cerro que está a la entrada de Cuenca. Y allí pasamos las noches orando juntos. Un tiempo, como ellos llamaban, de alabanza, de adoración, etc. Y entonces yo les decía, eso está muy bien, pero entonces, cuando trabajáis, ¿cómo ganáis? Dice, no, eso es el ayuntamiento que nos mantenga. Entonces yo decía, bueno, aquí hay un error, aquí hay un conflicto. Sí, está muy bien que pasemos horas y horas en oración y en alabanza, no sé de qué tipo, pero claro, si estás abandonando tus responsabilidades de otro tipo, laborales, económicos, es que no se está entendiendo bien el equilibrio. Quizá hoy podamos ir en esa inclinación, veréis. Cuando el Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas, no está diciendo que únicamente os dediquéis a las cosas del Señor y que volváis una especie de místicos, de oración, apartados en un monasterio, etc. No, lo que está diciendo es, aliméntate, fortalece tu fe, como hemos dicho, camina en santidad y después sal y obra. Esto es lo que nos está enseñando, nos debe de enseñar la palabra de Dios. E incluso en este mismo pasaje que tenemos ante nosotros. No sé cómo será tu propia situación personal, pero creo que estos dos elementos deben de estar en tu vida, con todos los demás detalles que tú puedas añadir, pero que son importantes que guardes las prioridades. En tercer lugar, tendremos que considerar el peligro a la hora de cambiar esas prioridades. Cuando le quitamos tiempo al Señor, como creyentes, por ejemplo, que podamos decir, tengo que dedicar tiempo a la familia, no puedo ir a la iglesia. No puedo tener comunión con los hermanos, no lo vamos a decir de esa manera, pero vamos a decir, es que el trabajo, la familia, la salud, etcétera. Por supuesto que hay un montón de razones que nos puedan impedir venir delante del Señor, pero tenemos que tener cuidado, a ver si lo que estamos diciendo es quitar las responsabilidades que tenemos como creyentes a la hora de buscar al Señor. Y si cambiamos el orden, está muy bien que trabajes por la familia y está muy bien que salgas a la calle a buscarte la vida y está muy bien que cuides de tu salud y está muy bien que vigiles las dietas que tienes y está muy bien que observes todo aquello que pueda venir en tu vida, telenovelas, internet, no sé. Pero tener cuidado en el orden y la actitud que vosotros tenéis.
¿No recordáis una parábola que nos dice el Señor Jesús? Lo encontráis también, lo vamos a mirar en el futuro, en el capítulo 14 de nuestro Evangelio de Lucas, la parábola de la gran cena, donde se lo dijo, ir y salir e invitar a la gente a esta gran cena que tengo preparada. Y todos ellos empezaron a excusarse, lo hemos visto en alguna ocasión, en algunos de los mensajes que se han hecho aquí. Claro, está la excusa, tengo que cuidar de mi familia, me acabo de casar, etcétera. Todas son razones aceptables, aparentemente, pero rechazan la boda del Señor, rechazan la comunión con el Señor. Y quizá nosotros, en la oposición a este texto, lo que estemos diciendo, tengo que cuidar estas cosas, yo soy Marta, y como Marta tengo que cuidar esta situación, tengo que tratar con la gente, tengo que hacer que se sientan bien, tengo que mirar mi tierra, tengo que cuidar de mi boda, tengo que cuidar de mi ganado, tengo que hacer cosas. No puedo yo entretenerme ahora. ¿Cómo que no podemos entretenernos como creyentes en pasar tiempo con nuestro Señor? Este es el problema que tenemos muchos creyentes, cuando resulta que ponemos en primer lugar cosas que la Escritura nos dice que están en segundo lugar, aun cuando sean las más correctas que podamos pensar. No sé si este es el caso en tu propia vida, pero tendremos que mirar cuántas veces hemos dejado de orar en casa porque teníamos que preparar la comida. ¿Cuántas veces hemos perdido la comunión con los creyentes porque tenía que atender esta actividad o esta otra? ¿Cuántas veces he dejado en segundo lugar el tratar este asunto personal en mi propia vida con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, etcétera, porque tenía otra ocupación de entretenimiento? ¿No habéis escuchado más de una vez cuando se nos dice que los niños, en primer lugar, no quieren los juguetes de los padres, lo que quieren es jugar con los padres? Es decir, pasar más tiempo con sus padres que con los regalos que da. Y con los creyentes nos tiene que pasar lo mismo, tenemos que tener la misma actitud. No querer pasar más tiempo con las cosas que Dios nos da, gracias a Él que nos las da, sino también pasar en primer lugar tiempo con Él, en nuestra comunión y en nuestra relación con Él. Si dejáis la oración, el estudio de la palabra y los demás medios de gracia en un segundo lugar, las demás cosas van a estar en desequilibrio. Organiza tu día, organiza cada día de tu vida, organiza cada semana. Pon en orden cada uno de los asuntos espirituales en primer lugar y después los asuntos terrenales y los asuntos emocionales. No dejéis ninguno de ellos, por supuesto, pero ponerlos en el orden adecuado que se espera a la luz de las Escrituras. Pero ahora entramos un poco más en el detalle y en cuarto lugar podemos ver el real problema que nuestro Señor Jesucristo está señalando en ese contexto. Fijaros otra vez, cuando Marta se acerca a Jesús y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y entonces nuestro Señor Jesucristo responde, Marta, Marta, 2 veces, enfatizando, afanada y turbada estás con muchas cosas. El problema que está tratando aquí nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose a Marta de una manera precisa y directa, enfatizándolo con su nombre, es el problema del afán. Y es el problema de la turbación que tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros podemos poner ejemplo cuando está el afán y la turbación, la alteración de los nervios, cuando las cosas no son como esperabas que fueran? Cuando no salen como tú quisieras que salieran. Puede incluso que estés pensando en algo que es correcto, pero que entonces no se cumplen los términos o la actitud que tú esperabas. Esto nos ocurre un montón de veces. Y no solamente son las cosas personales, sino también que tienen que ver con las familiares, y tienen que ver con el trabajo, y tienen que ver con la iglesia. Y entonces nosotros pensamos que lo importante ahora es esta actividad eclesial. Ahora hay que hacer estas cosas, pero nadie me acompaña.
nadie me ayuda, nadie me apoya. Aquí el problema es no que esas cosas no se deban de hacer, sino que te estás afanando por esas cosas que se deben de hacer. Me estoy sintiendo solo. Mira que dice Marta, mi hermana me deja sola. ¿Y cuántas veces nosotros, ante cosas que consideramos importantes y principales, nos sentimos solos? Y lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, quizá podríamos pensar, no, está bien que nos pongas el pan, el vino, las uvas, el queso, lo que fuera que estás poniendo en la mesa y que nos hayas colocado bien los cojines y que tengamos luz de entrada y que haya ventilación en la habitación, yo qué sé qué cosas, pero estas cosas no te deben de turbar. No te tienes que afanar de todas estas cosas. Turbada y afanada estás. Porque la turbación y el afán producen dos reacciones equivocadas en Marta. En primer lugar, se queja contra el Señor. No está diciendo, vaya también mi hermana que me incomoda y no me ayuda. Fijaros lo que dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Cómo no le va a dar cuidado? ¿Cómo no va a pensar, cómo no va a saber el Señor lo que está ocurriendo en el corazón si podía leer el corazón de todos y cada uno? Pero el problema ante nuestro afán, quizá el afán de hacer las cosas, es en primer lugar quejarnos a Dios. Dios, ¿por qué no hace que la gente actúe como yo quiero que actúen? ¿Por qué la gente en la iglesia o en la casa y en el hogar no obran de la manera que yo pienso que se debe de obrar? Como si fuera Dios culpable de la posible dejadez o abandono de los hermanos. ¿Cómo no va a querer Dios que las cosas vayan bien, o nuestro Señor Jesucristo? Pero tu afán y tu ansiedad turba tu mente, tus sentimientos, tu corazón. Y no solamente es que el mundo enseguida echa la culpa a Dios, sino que nosotros de alguna manera también echamos la culpa a Dios en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos. ¿No te da cuidado? Por supuesto que nuestro Señor sabe y actúa de manera adecuada. Quizá la oración de Marta y la oración nuestra ante la dejadez de las Marías en nuestras vidas es, Señor, dame más fuerzas para cumplir con la tarea. O Señor, ayúdame a terminar pronto todo esto para que también yo me pueda sentar a los pies de Jesús. La oración no es tanto, cuida de ellos, sino, Señor, cuídate de mí, para que yo pueda saber qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo y para que lo pueda hacer de la manera más adecuada y digna. A veces pensamos que nuestras oraciones al Señor son las correctas y a lo mejor no estamos orando de la forma correcta. Que cuando vemos una necesidad no estamos diciendo que otros cumplan esa necesidad. Lo que tendremos que decir es, Señor, pon en mi corazón que yo cumpla esa necesidad. Y entonces el término de la situación cambia. En esta mediodía, hablando con alguien, lo estábamos diciendo de esta manera muy clara. Uno puede llegar a la iglesia, como puede ser en la familia, en el trabajo, en cualquier otra actividad, pero en particular en la iglesia, y podemos pensar, habría que hacer esto, habría que arreglar aquello otro. Tendríamos que actuar con estos creyentes, o con estos contactos, o con estas visitas de esta manera. Había que hacerlo. Y oramos al Señor pensando que alguien vaya y que lo haga. Y a lo mejor lo que tendríamos que hacer, si no estuviéramos afanados, es ir al Señor y decirle, ayúdame a hacerlo yo. Ayúdame a trabajar de esta manera y hacer las cosas de manera correcta. En lugar de decir la carga al otro, ayúdame a mí a llevar mi propia carga. Y no solamente es este afán que nos lleva a quejarnos delante de Dios, no te cuidas, no te preocupas, no te interesas, sino, fijaros como dice aquí, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Bueno, no podremos pensar que su hermana estuviera sirviendo sola, por las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo, que está diciendo, ella ha escogido la mejor parte. La mejor parte ahora es esta.
Podremos pensar que después María no va a cuidarse de recoger los cacharros, limpiar un poco lo sucio, ordenar un poco la sala. Podemos imaginar que sí, pero su hermana en esa turbación de espíritu, de ánimo y en ese afán dice, me deja sola. Dile que me ayude. Dirígete a ella y dile que me ayude. El afán y la ansiedad pueden entorpecer nuestra relación y nuestra perspectiva con el Señor, incluso aun cuando sean motivaciones correctas. No es tanto decirle que lo podemos hacer, que es parte de nuestra vida, pedir a nuestros hermanos, familiares, etcétera, que ayuden, colaboren, participen, etcétera, etcétera, pero la primera actitud es, Señor, quítame este afán, esta ansiedad, esta preocupación. Ayúdame a poder relajarme un poco para poder estar más cerca del Señor. Ayúdame a poner los principios claros o las prioridades en el orden adecuado. A veces la crítica injusta va no solamente a Dios, sino también va a los hermanos. Me dejan solo. Míralo, mi hermana me deja sola. Fijaros bien que sería tan importante que hiciéramos esta actividad en la iglesia y yo la voy a hacer y estoy solo a la hora de hacerlo. No te afanes, no te afanes. Pide al Señor que te ayude a poder llevar la carga que Él mismo quizá ha puesto en tu propio corazón. No ores para que cambie el otro. Ora para que te cambie a ti y para que tú puedas hacer las cosas de manera correcta en el orden correcto. Primero, mi relación con el Señor y todas las demás cosas ya vendrán en su justo orden. Déjame en quinto lugar que te diga esto. Pero solo una cosa es necesaria, se está refiriendo a sí mismo, a las enseñanzas que está trayendo, al Evangelio. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No se perderá. La buena parte, lo que es esencial, no se va a perder. En otras palabras, lo que está diciendo es que la comunión con el Señor, la seguridad de salvación, la relación con Él es cierta y es segura. No hay cosa más segura en este mundo que estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Podéis tener la seguridad, los jóvenes, de que tenéis salud, tenéis belleza y tenéis ánimo. Ay, pobre de vosotros, porque la belleza, la salud es efímera y desaparece. Fijaros en mí. ¿Os podéis pensar que, el poder tener un buen trabajo y poder tener una buena familia y podemos ver que un día el trabajo desaparece y viene el paro y se termina el paro o viene la crisis y vienen las injusticias, la familia que la creamos tan importante, un día os podéis sentir solos y podéis veros abandonados, etcétera. Podéis estar poniendo cualquier cosa, levantar lo que queráis, imaginar lo que queráis en este mundo, lo que tengáis por más cierto y seguro, sea lo que sea, lo que podáis tener en vuestras manos, lo que podáis tener en vuestra mente, lo que podáis tener en vuestro corazón, yo os puedo asegurar que es efímero y puede desaparecer en cualquier momento. No hay nada que pueda permanecer con certeza porque necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿para quién será? Has levantado castillos, has levantado multitud de inmuebles o de actitudes o comportamientos y todo eso, ¿para quién va a ir? Esto nos puede ocurrir también a cualquiera de nosotros. Todo esto es inseguro. No hay nada cierto. Ni siquiera las relaciones. Tristemente. Tendremos que hablar de que incluso en la vida de las iglesias existen los divorcios, las rupturas, las envidias, los bloqueos. ¿Cuántas veces podemos ver que los padres no se hablan con los hijos no se hablan con los padres? Esto es terrible.
Pero esto es una realidad. Podemos pensar en el momento, aquí tenemos mi dulce niño, qué bonito es a los 3 meses, al primer año, cuando empieza a andar y qué ricura, etcétera. Y después, desgraciadamente, lo podemos ver caer en las drogas o simplemente que pierde la vida en un accidente. Y todo se quiebra, todo se rompe. No hay nada seguro. Podemos poner nuestra confianza en lo que queráis, en el hombre o la mujer de nuestras vidas, lo podemos poner en nuestros gobernantes, lo podemos poner en los convenios internacionales de las naciones y no hay nada seguro. Preguntarle a los grandes imperios que han aparecido a lo largo de la historia, no hay nada seguro. Ah, sí, una sola cosa es cierta y permanecerá para siempre. Esa nunca les será quitada y esa es nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, ni mucho menos. No es algo que tú y yo podamos hacer, sino es algo que el Señor Jesucristo ha hecho y no hay nada ni nadie que los pueda apartar de la mano. Para aquellos que escuchan en esta tarde, para aquellos que no tenéis todavía el Evangelio, mirar, tenéis lo que os va a dar la mayor seguridad, no solamente para esta vida, sino también para la eternidad. Los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. No hay potestad en el cielo o en la tierra que podamos imaginar que nos pueda apartar del amor de Dios que es en el Señor Jesucristo. Así que aun cuando veáis que lo perdéis todo, no perderéis vuestra alma. Aun cuando veáis que vuestras vidas tiemblan y se quiebran y entráis en enfermedad, no vais a perder vuestras almas. Aun cuando venga Satanás con todas sus dudas y acusaciones y ataques, no vais a perder vuestra alma. Aun cuando os veáis en el lecho de muerte, tened por cierto que vuestra alma estará segura. Porque lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, María ha escogido la buena parte y esa no se la van a quitar. Todo lo demás estará en el tendero, puede desaparecer, puede caer, pero al Señor Jesucristo no te lo quitarán. Déjame, por tanto, que termine con esto. Por favor, seas creyente o no creyente, en esta hora, escoge la buena parte, escoge lo mejor, escoge lo seguro. Si eres creyente, mira y mide tu vida espiritual. Pon cada día y en cada acción y en cada circunstancia, en primer lugar, al Señor Jesucristo. En la relación con tu esposa, con tu esposo, en la relación con tus hijos, ponte delante del Señor. Es tu vida espiritual lo más importante. Enriquécete con tu fe, para que te haga humilde, para que te haga constante, para que te haga perfecto o completo en las cosas del Señor. La relación con el Señor en primer lugar, para que todo lo demás en tu vida cristiana fluya de manera fácil. Cuanto más tiempo estemos con el Señor, con su palabra, sus enseñanzas y más nos empapemos como esponja de la palabra del Señor, seguramente mucho más fácil podremos afrontar todos los retos que seguramente vendrán en nuestras vidas y todas las actividades que ciertamente se demandan de nosotros. Pero si no eres creyente, si todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, ¿a qué esperas? Toma a Cristo. Claro que hay cosas que te preocupan. Estudios, si eres joven, trabajo, las complicaciones, los asuntos. Claro que sí, que hay cosas que nos agobian en gran manera. Pero coge la buena parte. Coge lo más importante, que es la salvación de tu alma. Mira que vendrá el gran enemigo que nos dice la Escritura que podrán hasta quitarte la vida. Fíjate lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Podrán hasta quitarte la vida. Pero ten por cierto que no tocarán tu alma. Y si la familia es efímera, el trabajo es efímero, la salud es efímero, tú también eres efímero. Y un día todo terminará. ¿Por qué no ahora que tengas la oportunidad de hacer seguro lo que va a continuar después de la muerte, que es la seguridad de tu alma? Marta,
Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero hay una sola cosa que es necesaria. Y María ha escogido estar a mis pies, tomar la buena parte y tenerme a mí es algo que nunca le podrán arrebatar. Amén.